Un placer estar de vuelta con ustedes aquí en la mañana. El día de hoy tengo preparado un sermón que ha seguido la serie de sermones que he predicado últimamente sobre la familia, y un punto muy importante sobre la educación, sobre la familia, es la educación de los hijos. Voy a hacer 2 sermones al respecto. El día de hoy voy a aplicar el principio bíblico de la educación, y el siguiente domingo voy a hacer un sermón más práctico en cómo llevar a cabo la educación de los niños. Hoy solo voy a hacer el principio de la educación bíblica. Muy bien. Hermanos, hay un factor importante que identifica a una iglesia a punto de morir. Eso es la falta de niños. Esto está plagando las iglesias reformadas. Los miembros de las iglesias están envejeciendo y según el tiempo de Dios están muriendo. Es algo natural. Es parte del proceso de la vida de las personas. El problema es que la siguiente generación no se está levantando. Les pregunto a ustedes, hermanos de 50, de 60 y más años, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus nietos? Esa falta de niños y jóvenes se ve mucho en nuestras iglesias. Jóvenes de 20 a 40 años. Pregunto también a ustedes, ¿dónde están aquellos jóvenes con los que crecieron? ¿Dónde están aquellos jóvenes con los que fueron a la escuela dominical? Creo que la mayoría de ustedes sabe dónde están. No están aquí. Tenemos que reconocer esto, hermanos. Nuestras iglesias están muriendo. No se ve la vitalidad de aquella vitalidad que habla el profeta Zacarías. Escuchen al profeta Zacarías en Zacarías 8, 4, 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún ha de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos o niños y niñas, muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Vemos ancianos con bordón en nuestra Jerusalén, en nuestra iglesia aquí, pero no vemos a niños que estén alegrando nuestras calles. Tuvimos poquitos hoy en la mañana. Tenemos que abrir los ojos a esta realidad. Si seguimos como hasta ahora, solo quedan algunas opciones y ninguna es buena. O nos volvemos pentecostales, o nos volvemos liberales, o cerramos la iglesia. Hay un estudio muy importante de un matemático en el Reino Unido. Él en sus estadísticas muestra que las iglesias reformadas y presbiterianas están desapareciendo en el Reino Unido. 120 iglesias cierran cada año. Pero él hace una observación importante. Aquellas iglesias que están cerrando son aquellas iglesias que aceptaron la influencia pentecostal y la influencia liberal. El pentecostalismo y el liberalismo traen un auge pasajero. Una vez que la emoción se va también la iglesia. Jonathan Edwards dio testimonio de esto en los avivamientos. Vinieron los avivamientos, vino un hervor pentecostal en todo Estados Unidos, predicando y echando demonios, haciendo un montón de cosas en Estados Unidos. Y después dijo él, una vez que pasó esto, nos quedamos con lo peor que trajeron las conversiones rápidas, y trajeron muchos problemas a la iglesia. Él trató de disciplinar a la iglesia, trató de corregir esos males que trajeron los avivamientos. Ese pentecostalismo que entró, lo corrieron de su iglesia. No pudo hacer más. No pudo hacer más. Los jóvenes que dijeron, ya me convertí, ya soy cristiano, vinieron a la iglesia y trajeron pornografía a la iglesia. En aquel tiempo, imagínense, ya habían ese tipo de cosas. Los jóvenes agarraban libros que eran solo para las parteras y eso usaban. Jonathan Edwards trató de traer disciplina, lo corrieron. Pero lo opuesto es correcto, hermanos.
Las iglesias que son conservadoras en el Reino Unido y en Estados Unidos aún se mantienen. En Estados Unidos las iglesias serias, las iglesias conservadoras se mantienen. Y un punto muy importante que tienen estas iglesias sólidas es la educación de los niños. No necesitamos nuevas estrategias para tener una iglesia vibrante, como dicen ellos. Necesitamos poner a las Escrituras como la única regla de fe y de vida, específicamente en el área de educación de nuestros hijos. No hay niños porque no tenemos una visión bíblica de la familia y porque no tenemos una visión bíblica de la educación. Es por eso el tema importante que les traigo hoy en día, la educación cristiana. El mandato a separarse del mundo. Vamos a ver primeramente en vamos a basar el libro, este mensaje en el libro o en la epístola a 2 de Corintios, versículos del 14 al 18. Y lo haremos bajo el tema la educación cristiana, el mandato a separarse del mundo. Escuchen la palabra de Dios en estos versículos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O por qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a ver entonces, a dividir esta sección de la palabra de Dios en la educación cristiana, el mandato a separarse del mundo. Vamos a ver primero el mandato de la palabra de Dios, la razón de este mandato y la conclusión lógica de este mandato. El mandato. Pablo da un mandato seguido por preguntas retóricas. El mandato es simple: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Estas palabras normalmente se utilizan para el noviazgo y el matrimonio, y son buenas en ese sentido. Algunos de los jóvenes les da por tener novios o conocer personas no cristianas. Si somos buenos padres, los confrontaríamos con este texto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Con eso les queremos decir que no es la voluntad de Dios, que los hijos de Dios no pueden ni deben ser novios, incluso ni amigos, con los incrédulos. Ellos no pueden casarse con ningún incrédulo. Sin embargo, este versículo no se refiere ni se limita al matrimonio. Leímos todo el pasaje antes de la predicación y no hay ninguna referencia en este pasaje al matrimonio. En el contexto del capítulo 6 y quizá el capítulo anterior, léanlo en su casa, el 5, 6 y 7, no hay nada en el contexto que se refiera al matrimonio. Lean todo el capítulo en su casa y se darán cuenta de eso. El capítulo anterior y el siguiente tampoco hablan nada sobre el matrimonio. Es no un error grave, pero sí es un error relegar este versículo solo al matrimonio, como normalmente se suele tomar. Pablo aquí está dando una regla general para nuestra vida cristiana. Pablo aquí está usando una imagen de la agricultura, una yunta. Quizá ya no se usa hoy, ya están viniendo tractores a Cajamarca, pero antes las yuntas eran muy usadas. Los agricultores ponían, o algunos siguen poniendo tal vez, dos animales juntos bajo un yugo para jalar el arado y empezar a hacer surcos en la tierra. Normalmente los animales tienen que ser de la misma especie y de las mismas características. Por ejemplo, si ponemos un par de bueyes, tiene que ser un par de bueyes del mismo peso, de la misma fuerza, para que puedan jalar la yunta. O si ponemos dos caballos, tienen que ser del mismo tamaño y de la misma fuerza para jalar una carreta. Pablo aquí dice, un creyente y un incrédulo no son de la misma especie. No son ni de la misma fuerza, ni del mismo tamaño, ni son del mismo animal.
Pablo usa una palabra en el griego que es específica y que hace esta diferencia. Pablo tiene en mente Pablo no tiene en mente dos caballos de diferente tamaño. Pablo no está diciendo, el yugo desigual es poner un caballo grande y un caballo pequeño. Como decir, son caballos, ya el pequeño va a ir creciendo, se va a ir acostumbrando. La imagen que pinta Pablo es más bien como atar una mula con una vaca y ponerlos a trabajar, o atar una alpaca y un león juntos y ponerlos a que jalen una carreta. Dice Pablo, no son ni el mismo animal, ni tienen el mismo tamaño, ni las mismas características, son un género completamente distinto. Poner a un cristiano y un incrédulo es como poner a un elefante y a un ratón y quererlos que jalen juntos y trabajen juntos. Pablo dice, es imposible. Pablo intensifica esta imposibilidad con preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son usadas para crear énfasis. Pablo no nos está preguntando para que le demos argumentos. Él no dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esperando que le demos una respuesta. Aunque hay algunos que diplomáticamente responderían, mira Pablo, yo creo que sí podemos llegar a un acuerdo de colaboración. Creo que podemos encontrar, si no una comunión, cuando menos podemos tener un acercamiento entre la luz y las tinieblas. Y así hablan diplomáticamente. He oído a la gente decir, él es cristiano, no como tú y yo lo definiríamos, pero es cristiano. Pablo usa estas preguntas para enfatizar esta imposibilidad. La respuesta para estas 5 preguntas que Pablo hace es absolutamente nada. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Absolutamente nada. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Absolutamente nada. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Este mandamiento es enfático. Literalmente diría, no se estén otroyuntando con incrédulos. Leyendo el griego así diría, no se estén otroyuntando con incrédulos. Ellos no solo no son de tus mismas características, sino son una especie completamente diferente. La iglesia de Corinto tenía relaciones y asociaciones con incrédulos. ¿Eran compañeros de negocio tal vez? ¿Tenían la misma oficina los dos? ¿Iban a los mismos clubes sociales? ¿Jugaban golf o fútbol juntos los fines de semana? Pero el tiempo verbal que Pablo utiliza implica que ellos hacían esto regularmente. Toda la vida de los cristianos de Corinto estaba asociada con los paganos. Esa asociación era constante. Por eso Pablo es enfático en este mandato. No se estén otroyuntando con incrédulos, no se estén poniendo bajo el mismo yugo con los incrédulos que son de otra especie muy diferente a ustedes. Este mandato también es para el pueblo de Dios el día de hoy. Esto tiene especial énfasis en el área de la educación. En la educación el cristiano no puede unirse en yugo desigual con los incrédulos. Los objetivos de los incrédulos no solo son diferentes, sino también son deficientes. Ellos tienen una visión terrenal. El propósito de la educación, dicen ellos, es que la gente tenga un buen salario. El propósito de la educación es que la gente sea atea. Ese es el énfasis del comunismo y el socialismo que plaga a Latinoamérica. El propósito en Perú ha sido defender la jerarquía, que el pobre se quede pobre y que el rico siga embolsando más dinero. La educación en Perú es deficiente, como en todo el resto de Latinoamérica. Es deficiente, es corrupta y de baja calidad. 200 años de independencia y el 56% de los niños peruanos de 10 años no sabe leer bien. En el 2020,
hubo una pérdida de 1.546 millones de soles en la educación. Esa pérdida fue debido a corrupción. Solo en el área de la educación. Los directores de la educación, los directores regionales, los maestros, los directores, cualquier cosa que está ahí, dice las noticias que en el 2020, 1.546 millones de soles. Pongan esa cantidad en su mente. ¿Qué harían con 1.546 millones de soles? Todos se embolsaron. No llegó a la educación, sino quedó en manos corruptas. A excepción de Argentina, la educación en Latinoamérica es de baja calidad, incluyendo México. En las estadísticas, Perú incluso está arriba que México en educación. Las escuelas públicas no son centros de aprendizaje, sino más bien son reclusorios, son prisiones espirituales. Son prisiones intelectuales, morales y espirituales. Primero, bajan el nivel para que el menos capaz, para que el menos hábil pueda pasar. Que pase es el gobierno, que pase año, que pase el siguiente año. ¿Y qué pasa con los más hábiles, con los que Dios les ha dotado de más capacidad? Se aburren y empiezan a causar problemas. Segundo, existe un nivel de inmoralidad muy alto. Ahí es donde las niñas de 6 años ya empiezan a bailar reggaetón. ¿Dónde aprenden sus hijos a bailar? ¿Dónde aprenden a hacer los movimientos que tú dices, bueno, ¿cómo hacen eso? De sus amigos. Es una presión porque es un sistema forzado. Los peruanos tienen que enviar a sus hijos a la escuela pública, si no, los denuncian de maltrato y los amenazan con mandarlos a la cárcel. La alternativa, la escuela privada, pero no todos pueden pagarlo. Lamentablemente es una presión comunista y socialista. Y no estoy dando aquí cortes políticos. La iglesia no está y el púlpito no está aquí para hacer distinción política, sino para ver la realidad, porque el comunismo y el socialismo siempre han atacado a la iglesia y a la religión. Decían ellos, la religión es el opio del pueblo. No queremos religión, queremos educación laica, que no tenga religión. Ellos siempre están en contra de la religión y especialmente en contra del cristianismo. En la educación, el Hijo de Dios no puede tener comunión con el mundo. Muchos dicen, pero mis hijos ahí van a ser sal y luz. ¿Tu hijo de 6 años va a poder contra las tinieblas de 40 de sus compañeros? ¿Solo uno? ¿Va a poder un niño que ni siquiera recibe instrucción bíblica en casa? ¿Que ni siquiera sabe distinguir entre Superman y Sansón? ¿Que ni siquiera su mamá pasa tiempo con ellos porque trabaja? ¿Va a poder ser luz? ¿Qué luz va a dar si no tiene ninguna? Decir soy cristiano no es luz en absoluto. La pregunta para los padres que piensan así es esta que dice Pablo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No, pero tenemos que transformar la cultura, tenemos que redimir la educación, tenemos que influenciar en el mundo. ¿Podemos jugar con el fuego y no salir quemados? La respuesta la están viendo ustedes, padres de 50 y 60 años. Sus hijos no están aquí. Sus hijos no están aquí. Los que están, solo la misericordia de Dios. Pero en su mayoría no están aquí. Y si siguen como están, la siguiente generación tampoco va a estar aquí. Hermanos, no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Si ustedes mandan a sus hijos a la escuela pública, los matan espiritualmente. Ahí les enseñan sobre el homosexualismo. Ahí se les dice que ellos realmente son changos vestidos con camiseta.
Ahí se les enseña que Dios no existe, que la religión es un mito y es solo para un tonto. Y todo eso se le repite 40 horas a la semana. ¿Crees que 2 horas el domingo puede contrarrestar todo eso? Las escuelas privadas no son la solución. Los papás cristianos siguen los objetivos mundanos. Vamos a meterlos a la escuela privada para que tengan un mejor salario. Ya subimos de estatus económico, ya nos alcanza un poquito más, vamos a sacarla de la pública porque ahí están solo los pobrecitos. Vamos a meterlas a uno que porque ya nos alcanza, ya tenemos más. El currículum de la escuela privada es el mismo y las escuelas cristianas y las escuelas de cristianas no tienen mucho. El problema es el impacto que la educación tiene en la vida de los hijos. Ellos no están aquí, tenemos padres, tenemos abuelos, pero los nietos no están aquí. Sus hijos no están aquí, gracias a la educación que ustedes le dieron. Hay una razón para este mandato. Hay una razón para el mandato que da Pablo. Hay una razón para no ponernos bajo el mismo yugo con los incrédulos. La palabra dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros como iglesia somos el templo del Dios viviente. La palabra en griego, sin embargo, esta palabra templo nos señala algo más especial. Hay una palabra en griego que quiere decir templo, refiriéndose a una estructura como esta, con paredes, con un techo, y es un templo grande, donde se adoraba a los dioses paganos. Pero la palabra a la que se refiere aquí, Pablo, cuando ustedes dice, ustedes son templo del Dios viviente. Pablo aquí está diciendo, ustedes son el santuario. Ustedes son el lugar santo y el lugar santísimo. Es ese lugar en el cual Dios habita especialmente. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Nadie podía entrar. Nadie podría entrar al lugar santo y al lugar santísimo, solo el sacerdote. Todos los demás se quedaban afuera, se quedaban en el atrio. Ese lugar en el cual Dios habita especialmente, ese lugar en donde solo el sacerdote podía entrar, eso es la iglesia de Cristo. No el templo como una estructura, sino el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Pueden imaginarse este lugar santo siendo mezclado con los incrédulos? Pablo les dice, ustedes no pueden hacer esto. Ustedes son ese lugar santo. Es como dar lo santo a los perros y echar las perlas delante de los cerdos. ¿Qué padre cristiano en su sano juicio envía aquello que es santo? Los hijos que Dios le dio y lo pone en los cerdos, a los incrédulos del mundo. Recuerden que Dios ha puesto un sello especial en sus hijos. Dios ha puesto un sello especial en sus hijos. Sus hijos son el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto. Nuestros amigos bautistas se pierden este punto. Pablo aquí está diciendo a gentiles, ustedes son el pueblo del pacto. Pablo hace esto al citar textos del Antiguo Testamento y lo aplica a los corintios. Levíticos 26:12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ezequiel 37:27, y estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. El pacto es continuo. El pacto es uno. No hay separación entre judíos y gentiles. Pablo, a una iglesia en Corinto, una iglesia que eran griegos en su mayoría, él les dice, ustedes son el tabernáculo de Dios, ustedes son del pacto de Dios, ustedes son el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cómo a los judíos del Antiguo Testamento? Dios nos escogió en Cristo con un propósito. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios trajo a su pacto no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos.
Nuestros hijos son santos y tienen que estar separados de lo inmundo. ¿Se dan cuenta qué es lo que Dios les dio? Ustedes como papás, ¿se dan cuenta qué es lo que Dios les dio? Si ustedes son hijos de Dios, ¿cómo pueden contaminar a sus hijos? ¿Cómo pueden ponerlos delante de la basura de la televisión? ¿Cómo pueden abandonarlos con la abuela o en la guardería? ¿Cómo pueden abandonarlos en la escuela pública o privada? Si estas instituciones no son cristianas y no trabajan bajo principios de la palabra de Dios, lo santo, sus hijos, los están echando a lo inmundo. ¿Que nuestros hijos son santos como en el Antiguo Testamento? Es muy cierto en la palabra de Dios. La Escritura dice que si un hombre o mujer cristianos se casa con alguien que no es, está casado con alguien que no es cristiano, no que se case, sino que hay un matrimonio y solo el esposo cree, el esposo viene a Cristo ya estando casado y la esposa no, o al revés, la esposa viene a Cristo y el esposo no, pero ya estando casados, no que el Hijo de Dios se case con un incrédulo. El tema de 1 Corintios 7 es, si hay uno que viene a Cristo y su esposo es incrédulo, o si hay una mujer que viene a Cristo y su esposo es incrédulo, dice Pablo, no los dejen, no abandonen al esposo, porque hay un propósito. 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Noten aquí que el cónyuge incrédulo no se vuelve cristiano. Se le sigue llamando incrédulo. Dice que el que es incrédulo se santifica porque cree, por el creyente. Dice, no dice aquí que el incrédulo tiene una gracia especial. No dice aquí que el incrédulo es menos incrédulo. Se le sigue llamando incrédulo. Si tu esposo es incrédulo, él sigue siendo incrédulo. No hay una gracia especial para él. Sigue siendo incrédulo, pero la gracia es para tus hijos. El propósito de esta santificación del marido incrédulo, del esposo incrédulo, es la preservación de los hijos en el pacto de Dios. Vean el verso que continúa. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si es la voluntad de Dios, el cónyuge llegará a Cristo, pero este no es el énfasis en el texto. El énfasis es la santificación de los hijos. Solo por ser hijo de un cristiano, él es santo. Ese matrimonio es santo. Es el pacto el que rige nuestra separación del mundo. Cuando Dios nos trae al pacto, nos hace parte de ese templo, de ese lugar santo y de ese lugar santísimo. No solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. Somos una nación santa. Por eso Pablo hace esta pregunta retórica en este aspecto. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué las esposas van a trabajar? ¿Por los ídolos? Mamá, ¿cuál es el tuyo? No tengo ninguno. El hecho de que están mandando a sus hijos a la escuela pública y ustedes están trabajando, me dice que tienen muchos ídolos. No se esperen que sus hijos permanezcan en la iglesia. Ustedes están rompiendo el pacto. Esto no puede ser pasado por alto en la iglesia. Esto no puede ser pasado por alto en la iglesia. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo Dios cuando una persona rompió el pacto en el Antiguo Testamento? Dios les dijo, guardaréis mis días de reposo, serán santos. Y hay un hombrecito que dijo, no, ¿qué va a ser eso? Solamente no es tan grave. Empieza a recoger leñitos para hacerse una fogata. ¿Qué vamos a hacer con este? Preguntémosle a Dios, le dicen a Moisés, que muera. Sus padres tienen que ser los primeros que agarren la piedra y que muera.
está rompiendo el pacto. Esto no puede pasarse por alto en la iglesia. Nuestra iglesia está envejeciendo, ¿por qué? Porque estamos quebrantando el pacto. Por unirnos en yugo desigual con los incrédulos, esto trae la ira de Dios. Esto también debe traer ira e indignación a los presbíteros y a los pastores. ¿Qué dice Elías? Es que tengo el celo por el nombre de Jehová, me invade. Por eso hice esto, porque el celo en el nombre de Jehová, decía Elías. ¿El pueblo está sacrificando a sus hijos a los Baales? No es tiempo de callar. Presbíteros, pastores, si el pueblo está educando a sus hijos de una manera no cristiana, si están descuidando a sus hijos, deben ser disciplinados. No podemos extenderle la cena del Señor mientras estén quebrantando el pacto. Si no podemos, si no queremos hacer eso, si no queremos disciplinarlos, lo mejor que podemos hacer es renunciar y dejar el cargo. La sangre de los jóvenes que se pierden recaerá sobre nuestra cabeza. ¿Qué dice Pablo? Mis manos están limpias de su sangre. Yo les dije, yo les advertí, les di a conocer todo el consejo de Dios. A manera que si alguno de ustedes se va por su cuenta y mis manos están limpias. Tenemos que aplicar esa disciplina en el pueblo de Dios, porque están rompiendo el pacto. Hay una conclusión lógica en este sermón, en esta parte de la palabra de Dios. La Escritura dice en el verso 17, por lo cual, esto es una conclusión lógica de lo que se ha presentado en los versos 14 a 16. Si no debemos ponernos bajo el mismo yugo con otra persona que es diferente a nosotros, si somos el lugar santo y el lugar santísimo donde Dios habita, dice Pablo, entonces hay una conclusión lógica aquí. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, este es el mandato para nosotros. Ese ejemplo también lo vemos en el pueblo del Antiguo Testamento. Noten la continuidad del pacto en el verso 11. Isaías 52:11. Apartaos, salid de ahí, no toquéis lo inmundo, salid en medio de ellos. Aquellos que niegan la continuidad del pacto tendrían que negar 2 de Corintios 6, 14 al 18, porque Pablo está aplicando los términos del pacto a una nación gentil. Así como el pueblo del Antiguo Testamento era apartado del mundo, era un pueblo especial, así también el pueblo del Nuevo Testamento es apartado para Dios en Cristo. Esta era la enseñanza apostólica. Esto fue retomado por Agustín y fue retomado por Calvino. Lean a Agustín. Él escribió un libro que se llama Civitas Terrena et Civitas Dei, la ciudad terrenal y la ciudad de Dios. Ahí él describe dos ciudades: la ciudad con los placeres del mundo, el mundo con todas las cosas que ellos hacen, y después pasa la visión a la ciudad de Dios, el pueblo que es de Dios. Pueden leer a Calvino en el libro de oro de la verdadera vida cristiana, el libro de oro de la verdadera vida cristiana de Juan Calvino. Ellos no son dualistas, sino que conocen la demanda del pacto de la gracia de Dios. Esta demanda llega a nosotros en dos verbos: el mandato a salir y apartarse. Salir de en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los incrédulos. Aquellos cuya fe y esperanza no está en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Nuestro mismo Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Todo aquel que no está con Cristo, todo aquel que no recoge con Cristo, es enemigo de la cruz de Cristo Jesús, aquel que Dios dio para ti y para mí. Si tomamos la sangre de Cristo Jesús a la ligera, ¿qué te hace pensar?
que su Padre te va a aceptar. Si dejamos que el templo de Dios esté de amigos con el templo de los ídolos, si nuestros hijos juegan abiertamente, sin supervisión, con los incrédulos, aunque sean de tu propia familia, si dejamos que nuestros hijos sean amigos del mundo, si los dejamos ir a la escuela pública, estamos soñando si creemos que seguirán en los caminos de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos en la iglesia todavía siguen soñando, no han despertado. Sus hijos no están aquí, sus nietos no están aquí. Despierten. Si bien es cierto, ninguno de nosotros va a convertir a nuestros hijos, lo habló bien el pastor Juvenal en la mañana. Yo no voy a salvar a mi hijo no me va a salvar a mí, dice la Biblia de Dios, cada quien va a morir por su propio pecado. Sin embargo, en su providencia, Dios ha escogido a su pueblo en las generaciones. La regla general es que Dios usa la piedad de los padres, Dios usa la disciplina que los padres ponen en sus hijos, Dios usa toda la instrucción que sus padres tienen en sus hijos para conservarlos en el pacto de Dios. La relación con Dios no es personal, la relación con Dios es generacional. Y pues estableceré mi pacto entre mí y ti y tus generaciones después de ti. Dios salva a su pueblo, Dios saca a su pueblo en las generaciones. ¿Dónde están nuestras generaciones? Están siendo sacrificadas a Baal. ¿Cuál es el Baal que ustedes tienen? ¿Jóvenes? ¿Hombres? ¿Qué Baal tenemos todavía? ¿A qué Dios estamos sacrificando a nuestros hijos? Tenemos que salir y apartarnos del mundo. Este es el mandato. En este mandato Dios nos pide una acción definitiva. Salir y apartaos de una vez y para siempre. Aquí Dios no nos pide que nos salgamos poquito a poquito, que nos salgamos constante o continuamente. Él dice, salid y apartaos inmediata, rotunda y eficazmente de una vez y para todas. Pero es que si saco a mis hijos de la escuela del gobierno, me van a meter a la cárcel. En el año 2021, más de 120,000 estudiantes dejaron de asistir a la escuela. Y no fue por el pacto, simplemente ya no querían ir a la escuela. ¿Crees que al gobierno les interesa la educación de tus hijos? 1,546 millones de soles que se metieron a la bolsa me dicen que la vida y la educación de tus hijos les interesa un cacahuate. ¿Qué les interesa a ellos? La siguiente plaza, ganar más, sea que le enseñe lo que les enseñe. A mí me pagan igual. Así me decía el maestro en la universidad. Vienen 50 aquí, a mí no me pagan porque pasen 50. Pase 1, pasen 10, pasen 20, me pagan lo mismo. No me interesa. Pero es que tengo que dejar de trabajar para educar a mis hijos. Pero es que mi esposo incrédulo no va a querer. Es que no va a tener su papel que compruebe sus estudios. ¿De qué sirve un papel que dice que tu hijo terminó la secundaria cuando el niño no sabe ni qué es un presente activo imperativo? Pregunten a sus jóvenes aquí, ¿qué es un presente activo imperativo? Todavía los que le estaba enseñando el griego tenía que decirles esto es lo que significa. ¿De qué sirve ese papel? ¿De qué sirve un papel cuando su inglés parece quechua? Vamos a hablar de eso más la semana que viene. Hermanos, el separarnos del mundo trae consecuencias para nuestra vida y también para nuestro bolsillo. Pero si tenemos que sufrir por la causa de Cristo, que así sea. Si Dios te ha dado fe,
Él también te dará el don del sufrimiento. El sufrir por Cristo también es un don de Dios. Jóvenes, hey, matrimonio, si quieren seguir platicando, hermanos, si quieren seguir platicando, pueden ir allá afuera también. Tenemos que sufrir por la causa de Cristo. Les recomiendo que vean mi sermón de la semana pasada, porque nuestro sufrimiento trae recompensa. Sufrir por la causa de Cristo trae recompensa. Este es un mandato con promesa. Nuestro Dios da una gran promesa en el versículo 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, la única manera de llegar a la tierra prometida es saliendo de Egipto. Egipto en el Antiguo Testamento es una imagen del reino anticristiano. Es una imagen del mundo de pecado, un mundo que esclaviza. De esa misma manera que el pueblo tuvo que salir de Egipto, nosotros también. Dice la Biblia, salid en medio de ellos y apartaos, no lo digo yo. Dice el Señor Dios Todopoderoso, que da el mandamiento y la promesa. Dios no pone condiciones en el sentido común de hablar. Si haces esto, entonces te doy esto. Nada de eso. Él dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esta es la identidad de cada uno de ustedes que ha sido traído al pacto. Hijo del Dios viviente, templo del Dios viviente. Esta es la identidad de cada uno de ustedes que Cristo ha sellado eficazmente. Cristo derramó su sangre en la cruz por aquel que realmente viene delante de la presencia de Dios y dice, yo soy el templo del Dios viviente. No voy a revolcarme en el lodo. No se mezclen con el mundo. Esto es especialmente en la educación de nuestros hijos. Ellos son santificados por Dios. No los revolquemos en el lodo, no los mezclemos con el mundo incrédulo. Dios a esto adjunta una promesa. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dios usa estos medios para la santificación y la salvación de nuestros hijos. Queremos ver una iglesia donde haya ancianos con bordón, donde haya matrimonios sólidos y niños jugando en las calles de Jerusalén. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. El liberalismo, el pentecostalismo y otras innovaciones prometen incrementar la iglesia y lo hacen por poco tiempo, pero pasa la euforia y las iglesias empiezan a cerrar. Quizá dure 50 años la euforia, quizá dure 10, pero las iglesias van a cerrar. Las iglesias que han abrazado estas innovaciones en Inglaterra y en Estados Unidos están cerrando sus puertas. Quisieron hacerse atractivas al mundo, trayendo feminismo, trayendo homosexualismo, trajeron pecado a la iglesia y no se arrepintieron. Hermanos, lean en sus casas Apocalipsis 2, especialmente el mensaje a la iglesia de Éfeso. Cuando no hay arrepentimiento en nosotros, cuando no hay arrepentimiento en nuestros corazones, cuando seguimos en los caminos de nuestra propia necedad, nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso: acuérdate, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero de estas grandes iglesias en Escocia, en Holanda, en el Reino Unido,
ha sido quitada de su lugar. No hay predicación. Los sacramentos son tomados a la ligera. Dice Juan Calvino. Las marcas para él de una verdadera iglesia son dos: la predicación de la palabra de Dios y los sacramentos. Cuando eso ya no hay, salgan, busquen otra iglesia. Él no creía, aunque creía en la disciplina, no hizo tanto énfasis en la disciplina más que en los dos primeros elementos. Pero hermanos, Cristo le dice a la iglesia de Éfesos: te has olvidado de tu primer amor. Te has olvidado de tu primer amor. Arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. No tenemos niños en la iglesia. La iglesia está llenándose de ancianos que en 5 o 10 años, ya no van a estar con nosotros. ¿Vamos a cerrar la iglesia? ¿Dios está quitando su candelero de su lugar? Tenemos 2 pastores que están pronto a retirarse. ¿Quién de los jóvenes va a seguir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a meter innovación? ¿Vamos a meter otras cosas a la iglesia para mantenerla viva? No vamos a poder. No vamos a poder. No tenemos familias que estén creciendo. No tenemos jóvenes que se estén casando. No tenemos niños jugando en las calles de Jerusalén. La iglesia está muriendo. Recuerda, leen esa Apocalipsis. Tienes cosas buenas, has hecho cosas buenas, pero esto te falta, que has olvidado tu primer amor. Si quebrantamos el pacto, si no seguimos la palabra de Dios, Él quitará su candelero de este lugar. La iglesia va a cerrar. En el siglo IV hubo un hombre que se llama Nestorio. Se le critica del nestorianismo. Por ahí tuvo algunos errores. Pero Nestorio tenía algo en su favor. Él despreciaba los ídolos. En el siglo IV empezó esa controversia de: ¿podemos dar culto a María? ¿Podemos venerar este ídolo? ¿Podemos hacer imágenes de los santos? ¿Podemos hacer esto? No. Decía Nestorio: no podemos hacer eso. Y la iglesia de Éfeso lo condenó. Lo condenó por una herejía, pero no fue tanto la herejía la que condenó. Esta iglesia a la que Cristo, nuestro Señor, le manda una carta específica y le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntate. En el siglo IV no se arrepintió. Fue una de las iglesias más acérrimas en defender la idolatría, el culto a María y a todos los santos. 4 siglos después, la iglesia estaba completamente corrompida en doctrina, en vida y en teología. Aquella misma iglesia al cual nuestro Señor le hizo una dedicatoria personal y le dijo: arrepiéntanse, no se arrepintió. Siguió en sus caminos y desapareció. Que no pase eso con nosotros. Que Dios tenga misericordia de su iglesia aquí en Cajamarca y que nos arrepintamos. Que creamos la palabra de Dios
Y si tenemos que sufrir por la causa de Cristo, que así sea. Si tenemos que disciplinar a nuestros hijos, que así sea. Si tenemos que dejar la escuela, que así sea. Si tenemos que dejar de trabajar, que así sea, porque la promesa es bonita. Que nuestra iglesia crezca, que tengamos ancianitos, que tengamos parejas sólidas y que tenemos niños jugando en nuestra Jerusalén. Que Dios nos conceda eso, que nos arrepintamos y que trabajemos para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito y santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú has traído a tu pueblo esta promesa que tú haces siempre en tu amor y en tu misericordia, como escuchamos en la mañana, porque tú eres lento para la ira. Y a tu iglesia das advertencia, a tu iglesia mandas mensajes, mandas mensajeros y les dices: arrepiéntete, conoce de dónde has caído. Quizá tenemos cosas buenas en nuestra iglesia, quizá tenemos cosas buenas que aún son dignas de alabanza, pero quizá también hemos olvidado nuestro primer amor. Pedimos perdón, Señor, si en nuestro corazón está ese orgullo, como dijo nuestro pastor en la mañana: si hoy oyeres tu voz, no endurezcas vuestro corazón como en Mara, sino que suavicemos nuestro corazón, de que sepamos que hemos pecado delante de ti, que no tenemos ese amor, ese fervor como Elías, que tengamos ese celo por el nombre de Jehová y que por el nombre de Jehová hagamos todo lo que sea necesario para vivir una vida en comunión con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque si somos el templo de Dios, somos el lugar santo, aquel lugar santísimo, es ahí donde mora nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por amor a Él, ayúdanos, Señor, a cambiar y ten misericordia de tu pueblo aquí. Que tu candelero no sea removido, que tu candelero todavía siga por otros 100 años, por otros 200 años, y que cuando se vea en la historia de la iglesia, si es que este mundo todavía sigue viviendo 1500 años más, que en la historia de la iglesia esté la primera congregación, firme, fuerte, celosa de la palabra, volviendo a su primer amor, caminando por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Sé misericordioso con tu pueblo y ayúdanos hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén.